Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia y como saben estamos en el canal de Tejiendo con la abuela Tere. Miren la propuesta que les traigo para hoy, es un mini caminito. Así que bueno, lo vamos a tejer súper rápido, van a ver que es súper fácil, ideal para principiantes o para aquellos que quieran hacer un proyecto rápido. Bueno, como todos los encuentros, les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por unirse al canal, gracias por la compañía, gracias por estar, por tener ganas de tejer juntos. Así que bueno, nada, bienvenidos y espero que todos estos proyectos les sirva y los entusiasme a tejer cada vez más. A mí me encanta tener este tipo de trapitos cerca en mi cocina. Para los materiales que vamos a usar es hilo de algodón, súper lavable. Yo en este caso, bueno, saben que soy fanática del color natural y voy a usar un grosor intermedio. Acá en Argentina se lo conoce como 8/6, ¿sí? Y es la aguja acorde. Yo tejo apretado, así que para mí me resulta más cómodo tejer con una 4,5 para que no me quede muy apretado el trabajo. Así que bueno, les muestro algunas características de este punto. Vamos a hacer cadenitas múltiplo de 4, es decir, vamos a poner 4 más 4 más 4, pero teniendo la precaución de que al dividir las cadenitas, yo en este caso voy a monté 20 cadenitas, cuando dividamos 20 dividido 4, me tiene que dar un número impar, ¿sí? 20 dividido 4 da 5, porque si no, no va a empezar y a terminar de la misma manera, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, número par, serían 4, ven, empieza con varetas y va a terminar con un moñito. Y yo quiero que empiece con varetas y termine con varetas. Vamos a montar para la muestra, como les dije, 20 puntos. Y vamos a agregar 2 puntos extra, ¿sí? Si ustedes montan, vamos a suponer 40 puntos, al final ponen 2 puntos más. Bueno, una vez que montaron las cadenitas de base, lo que vamos a hacer es tejer toda una vuelta de medio punto. Y les cuento que yo esta vez, en vez de tejer el medio punto como lo hacemos habitualmente, yo ya ese paso lo tengo adelantado, que es tomar la hebrita, ¿sí? Así, la cadenita, como la tomamos normalmente, yo lo que hice fue girarla hacia mí y tomar ese punto, a ver si se los puedo mostrar, ahí, ¿ven? Cuando giro la cadenita queda como una pancita, ¿sí? Tomé la hebra de atrás del punto, ¿ven? Esta montañita, esta, les vuelvo a girar el punto, así queda la cadenita habitualmente, ¿sí? Yo lo que hice fue girarla hacia mí y tomar esa hebrita que está detrás. ¿Por qué hice eso? Porque ya le queda la terminación, ¿sí? Una terminación prolijita. Entonces recuerden, múltiplo de 4, cadenitas múltiplo de 4, que ese número de cadenitas que ustedes monten cuando lo dividan les dé un número impar. Y una vez que decidan, ¿sí?, esa cantidad de cadenitas de base, le agregan 2 más. ¿Para qué? Para que tengan espacio para girar, ¿sí? Para que les permita girar y al final no coma las cadenitas de base, ¿sí? Bueno, si son nuevos y no saben tejer, en los primeros videos yo explico más detallado. Yo ahora ya no me detengo tanto porque, bueno, ya son varias clases, así que en videos anteriores, si tienen dudas, lo pueden. Les recomiendo que vayan, ¿sí? Que vayan al canal y recorran todos los trabajos que ya hicimos, que de todos van a sacar siempre algún tip, tengan un cuadernito a mano y vayan anotándolos, que seguramente en algún momento les va a servir. Bueno, una vez que tenemos la base terminada, vamos a la vuelta número 1. Voy a retirar esto porque me hace foco. No me deja enfocar bien el trabajo. Bueno, entonces, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas al aire. Vamos a girar el tejido
Vamos a saltear 3 puntos de base. Recuerden que el primero sí está ocupado por las cadenitas de altura. Este no lo tomo en cuenta. Empiezo 1, 2, 3 y en el cuarto me uno con punto bajo. Ya ahí formé mi primer puente. De nuevo voy a hacer 4 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4. Cuento. Este es el que acabo de tejer. Cuento 1, 2, 3 que dejo libre y en el cuarto me uno con punto bajo. Una vez más. 1, 2, 3, 4 cadenitas de altura. Este punto es el que acabo de utilizar. Cuento el del lado. 1, 2, 3 y en el cuarto, ¿sí? en la cuarta cadenita de base, ahí me uno con punto bajo. Y así vamos a empezar a generar estos puentecitos. Al final nos tienen que quedar número impar. Yo voy a tener 5. Hago mi última cadenita, ¿sí? de 4 y me uno al último punto con punto bajo. Listo, la vuelta de preparación. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas de altura. Giramos. Y en este primer puente vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. En este puentecito que viene voy a hacer el punto que es parecido a un moñito, y para eso hacemos 1, 2 cadenitas de altura, voy al puentecito siguiente, me meto y hago punto bajo. Vuelvo a subir con 2 cadenitas, 1 y 2. Voy al siguiente puente y acá hago las 4 varetas. Y ahora les muestro, ya acá tengo una, ven que me queda como una especie de moñito acá en esta punta, en esta puntadita. Bueno, entonces acá tengo que hacer las 4 varetas. Ya tengo una, tengo 2, 3 y 4. Ahora voy a generar otro moñito en el siguiente puente. Entonces, como hacíamos, 1 y 2 cadenitas de altura, voy al puentecito siguiente, me meto y hago un punto bajo. De nuevo, 1, 2 cadenitas de altura, me preparo para hacer vareta, voy al siguiente puente y empiezo a trabajar mis 4 varetas y ahí ya me queda formado en el puente anterior esa especie de moño. 2, 3 y 4. ¿Se acuerdan que comenzamos con 3 cadenitas de base que formaban una vareta? Tenemos que terminar exactamente igual. Entonces nos preparamos, hacemos una vareta y acá en el último punto, ¿sí? en la unión, me meto, tomo 2 hebritas para que el punto quede bien agarrado y cierro mi vareta. Ahora lo vamos a volver a repetir, no se asusten. Empiezo con un motivo de 4 varetas, en el siguiente un moñito, en el siguiente grupito de varetas, moñito, grupito de varetas, ¿sí? Vamos a la siguiente vuelta y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas de altura. Giramos. Vamos a empezar a generar de nuevo puentes. Donde termina el grupito de 4 varetas,
acá donde se forma ese huequito, me meto y hago punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3, 4 cadenitas de altura. Acá tengo el moñito, ¿sí? Antes de empezar, cuando diviso la primera vareta del grupo del puente siguiente, ahí antes de la primera vareta me meto en ese hueco y hago punto bajo. Ya tengo 2 puentecitos hechos. De nuevo, 1, 2, 3 y 4 cadenitas de altura. Donde termina el grupito de 4 varetas, me meto ahí en ese hueco y hago punto bajo. Vuelvo a subir con 4 cadenitas para generar un nuevo puente, 3, 4. Entonces, antes de la primera vareta, me meto en el hueco, traigo y cierro el punto bajo. Y por último, hago 1, 2, 3, 4 cadenitas de altura y acá donde termina el grupo de 4 varetas, ¿se acuerdan que estaba digamos, el pilar final? Bueno, ahí tienen, o se meten en el hueco, ¿sí? Entre el grupito de 4 y el último pilarcito o vareta, o se meten en la cadenita, donde les sea más cómodo. Yo me voy a meter ahí en el huequito y voy a hacer un punto bajo. Entonces, en esta vuelta solo hicimos puentecitos. Ahora vamos a intercalar y donde teníamos vareta abajo, acá vamos a hacer un moñito, el punto moño. Entonces, para eso vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas de altura que van a ser, ¿sí?, el pilar que va a contener, digamos, el tejido. Esta partecita, los bordes, ¿sí? Entonces, 3 cadenitas de altura para hacer el borde. 2 cadenitas extra, 1, 2. Ya tengo 5 cadenitas de altura, giro y en el primer puentecito me meto y hago punto bajo. Entonces yo ya acá tengo, ven, medio moñito hecho, que eran 2 cadenitas de separación, las 3 cadenitas que van a ser de base, ¿sí?, para el final, para el lateral. Entonces, 1 y 2 cadenitas de base, de altura, me preparo para hacer vareta, voy al siguiente puente y acá tenía punto moño, acá voy a hacer las 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Entonces siempre nos vamos a enganchar de esos puentecitos y vamos a intercalar. En uno vamos a hacer, en una vuelta vamos a hacer, a comenzar con el grupito de 4 varetas y en la otra vuelta vamos a comenzar con el punto de ese moñito. Ahora lo repetimos. ¿Qué me toca al lado? Abajo tenía el grupito de 4 varetas, en este puente voy a hacer el moñito. Para eso hago 1 y 2 cadenitas al aire, me meto en el puente y hago punto bajo. Vuelvo a subir con 2 cadenitas al aire, me preparo para hacer vareta, voy al punto siguiente, ¿sí?, al puente siguiente y hago el grupito de 4 varetas. Y así vamos a ir intercalando. 1, 2, 3 y 4. Que me queda en el último puente hacer el punto moñito. 1, 2 cadenitas de altura, me meto en el puentecito, hago punto bajo. 2 cadenitas de altura y como ya acá no tengo más puente, lo que hago es una vareta y
me preparo para hacer vareta. Y para cerrarla, ven que acá tengo 2 hebras. Ahí me meto, tomo las 2, ¿sí? En la base. Tomo las 2 para que el punto no se estire. Y hago la vareta. Y así va a ir quedando el motivo. Hacemos uno más. Bueno, ahora nos tocan puentecitos, ¿sí? Para volver a repetir esta vuelta. Me volví que había perdido el ovillo. Entonces, para hacer los puentecitos, recuerden, tengo que subir con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Giro. Miro lo que tejí abajo. Acá tejí el moñito, ¿sí? El punto moñito. Entonces, para guiarme, busco la primer vareta del siguiente motivo y ahí en el hueco, antes, ¿sí? De la primer vareta, me uno con punto bajo y ya generé el primer puente. De nuevo, 1, 2, 3, 4 cadenitas al aire, ya tengo la base del nuevo puentecito y acá voy a hacer el punto abajo. Cuando termina ese grupito de 4 varetas, ¿sí? Ahí me meto y hago punto bajo. Genero otro puente, hago 1, 2, 3, 4 cadenitas al aire. Acá tengo el punto moñito. Para guiarme, busco la primer vareta del punto siguiente y ahí antes de esa vareta me meto y hago punto bajo. Vuelvo a generar otro puente. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Me fijo acá donde terminó mi última vareta del grupito de 4. Me meto y hago punto bajo. Y acá voy al último y hago 1, 2, 3, 4 cadenitas al aire y me uno, ¿sí? En el huequito final. Ahí no hay problema. Ahora me fijo. ¿Qué tenía acá? Moñito. ¿Qué tengo que hacer acá? El grupito de 4 varetas. Subo con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. ¿Sí? Que es la vareta base para que me quede bien determinado el lateral. Giro, me preparo en el primer puente, hago el grupito de 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahí se me enganchó la hebra. Cuarta vareta. ¿Qué tengo que hacer en el próximo puente? El punto moño. 1, 2 cadenitas de altura. Voy a buscar el puente, me meto y hago punto bajo. Subo con 2 cadenitas. 1, 2. Busco el siguiente puente y hago grupito de 4 varetas. Y así voy a ir alternando. Que me toca ahora en el puente siguiente el punto moño. Entonces hago 1 y 2 cadenitas de altura, voy al puentecito, me meto, punto bajo, 2 cadenitas de altura, voy al puente siguiente que me toca, abajo tenía moño, acá me toca el grupo de 4 varetas, 1, 4 varetas. Y recuerden que acá me va a faltar, ¿sí? El pilar para el lateral. Como hacía, me preparo para hacer vareta y acá, ¿sí? En la base de la hilera anterior, ahí tomo el punto como sesgado, tomo 1 y tomo 2, ¿sí? Tomo esa basecita. Y ahí cierro mi vareta. ¿Qué vamos a generar ahora? Los puentes.
Para generar puentes, como hacíamos, subíamos con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Girábamos el tejido. Miramos, abajo tengo el grupito de 4 varetas. En la última, ahí en el hueco, me meto y genero el primer puente. De nuevo, 1, 2, 3 y 4 cadenitas al aire para generar el nuevo puentecito. Acá tenía el punto moño y para guiarme me fijo, ¿sí?, en el siguiente motivo. Acá tengo la vareta, ahí en el hueco me meto antes de la primera vareta y cierro este segundo puente. Acá vuelvo a subir con 1, 2, 3, 4. Me fijo donde termina la última vareta del grupito, ahí en el hueco me meto y hago punto bajo. Una vez que termino, me tengo que fijar que tengo abajo. Acá había terminado con varetas, entonces vamos a hacer el punto moño. Ahí lo hacemos juntos. Recuerden, ¿sí?, que acá cuando tenía el grupito de las varetas, para cerrar el último puente me meto entre la vareta digamos, del lateral y el grupito de 4. Ahí en el medio me meto y directamente cierro con punto bajo. Y como acá tengo que generar en esta vuelta, en la próxima vuelta, en este puente, el moño, ¿sí?, el punto moñito, tenía que subir con 5 varetas. 1, 2 y 3, que son el pilar del lateral, más 2 que corresponden al punto moño. Giro, me meto en el primer puente y ahí hago el punto bajo. Vuelvo a subir con 2 cadenitas al aire. Me fijo, acá tenía moñito, acá, sí, acá está el moñito, acá tengo que hacer el grupo de 4 varetas. Como sigo tejiendo, ¿sí? Sigo tejiendo así, alternando punto moño, punto vareta. Cuando llego a la última hilera, ahí les muestro cómo hacemos la terminación. Van a ver distorsionada la luz, es que sale el sol y se vuelve a poner oscuro porque va a seguir lloviendo. Bueno, me quedo tejiendo esta vuelta y les digo cómo hacemos la terminación. Siempre la última hilera va a ser en la parte de los puentecitos, ¿sí? Continúo tejiendo todo lo que yo quiero y para cerrar, ¿sí?, el trabajo lo voy a cerrar cuando me toquen, sí, acá está bien, cuando me toquen hacer los puentecitos. No se olviden que cuando nos toca el punto moño, ¿sí?, el último, tenemos que prepararnos para terminar, para hacer vareta, y nos unimos acá donde está el punto de base de la vuelta anterior y lo tomamos sesgado. Y tomamos las 2 hebras para que el punto no se abra. Y ahí queda bien prolijito. Entonces ahora vamos a suponer que ya queremos cerrar, ¿sí?, el trabajo. Si quieren lo cierran acá, pero les va a quedar el inicio recto y el final, ¿sí?, como una especie de ondita. Si quieren lo hacen así. Si quieren que les quede igual que al principio, lo que tienen que hacer es generar los puentes. 1, 2, 3, 4 cadenitas de altura, giro, hago el primer puentecito, ¿sí?, genero esta vuelta, 3, 4, y ahora para hacer la terminación como abajo, hago una cadenita de altura, giro y voy a hacer un punto bajo en cada punto que encuentre, ¿sí? Ahí ya tengo uno, acá tengo otro,
y al final voy a tener que tener la misma cantidad de puntos bajos que tengo abajo, ¿sí? En mi caso voy a tener que tener 20. Y esta es toda la terminación. Si quieren le pueden hacer toda una vuelta de medio punto a los costados y cierran con punto cangrejo. Yo lo voy a dejar en este caso así rústico. ¿Sí? Así es como vamos a ir terminando, por eso yo les decía que la terminación, se los muestro en el terminado, la terminación queda exactamente igual que el principio. ¿Ven? Si tomamos esa hebrita de atrás, queda exactamente igual, queda con una vuelta de cadenitas. Ahí se ve. Bueno, como les digo, pueden hacer un camino de mesa, pueden hacerlo también para hacer un almohadón, para hacer una cartera. Bueno, un punto que la verdad que es hermoso, versátil, pueden hacerlo para un montón de proyectos. Espero que les haya gustado, que les sirva, que lo pongan en práctica, que te dejan mucho. Después me cuentan cuál va a ser su proyecto con esta puntadita. Los leo, ¿sí? Los respondo como les dije al principio. Así que bueno, los espero la próxima semana. Nada, muy buen fin de semana para todos.